Buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este estudio de la Palabra de Dios. En esta noche nos ocupa el estudio del Evangelio de San Mateo. Extendemos un saludo cariñoso y fraternal a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan en los diferentes sitios de los Estados Unidos y algunos sitios de América Latina. Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios misericordioso, que enviaste a tu Hijo Jesús para traernos la salvación, para liberarnos del exilio espiritual. Te suplicamos, Dios bueno, que nos mires compasivo y que nos ayudes a adentrarnos cada vez más profundamente en tu palabra santa. Asimismo te pedimos también, Señor, que nos envíes siempre tu luz para poder poner siempre en práctica en nuestras vidas los requerimientos de tu palabra santa. Ponemos a María, la Madre de Jesús, como intercesora nuestra y te pedimos, Dios nuestro, que nos ayudes también a imitar su ejemplo de obediencia y de fidelidad. Todo esto te lo pedimos, Padre de amor, en el nombre del mismo Jesús, Señor nuestro, Hijo tuyo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, si ustedes recuerdan, en la clase anterior nosotros explicamos quién es el autor de este Evangelio, explicamos en qué tiempo se escribió, explicamos cómo está constituido este Evangelio. Y yo quiero repetir brevemente que yo les había dicho que el Evangelio está estructurado de esta manera. Tiene primero un prólogo, que es básicamente la genealogía del Señor Jesús, y después tiene 5 bloques que se pueden considerar 5 libros en recordación de los 5 libros de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. Les expliqué también que cada uno de estos 5 libros está compuesto de una narración seguida por un discurso. Y al terminar esos 5 libros, el Evangelio termina con un epílogo, como con un capítulo final para enseñarnos a nosotros todo lo que le costó al Señor Jesús traernos la salvación y la nueva vida. También recuerdo yo haberles explicado que para estudiar el Evangelio de San Mateo, nosotros tenemos que ponernos, por decirlo así, unas gafas judías y escuchar con audífonos judíos. ¿Por qué razón? Porque Mateo escribe su evangelio a judíos y él está asumiendo, por tanto, que su audiencia se compone de personas que conocen bien el Antiguo Testamento, que conocen bien la tradición y las culturas en torno al pueblo judío.
Y también yo les dije que cuando surgieran dificultades con esto, iba a ser también mi oficio explicarles todo desde el punto de vista de la religión judía, de la tradición judía y de la cultura judía. Entonces, esto supuesto, yo los invito a que se pongan sus gafas judías, que se pongan sus audífonos judíos, para que veamos entonces el evangelio que Mateo nos presenta, asumiendo que nosotros conocemos el Antiguo Testamento. El capítulo 1 del Evangelio de San Mateo, que es el que nos ocupa en esta noche, es el prólogo de su Evangelio. Y de lo que se trata es de la genealogía y del nacimiento del Señor Jesús. ¿Por qué empieza Mateo su evangelio con una genealogía? Si ustedes recuerdan, ni Lucas, ni Marcos, ni Juan empiezan con una genealogía. ¿Y por qué entonces empieza Mateo con una genealogía? Y yo quiero que esto quede bien clarito en esta noche por la siguiente razón. Con frecuencia, cuando en la misa, la liturgia llama ese día por la proclamación del Evangelio de San Mateo con la genealogía, para muchos, muchas veces, es una página muy aburrida y muy poco entendible, porque ¿para qué tantos nombres? ¿Para qué sirve eso? Pero sí tiene eso un propósito muy grande. Esta genealogía está puesta ahí por Mateo para poder entender que nosotros estamos frente a un acontecimiento tan grande en la historia de la humanidad que Mateo tiene que presentarnos este acontecimiento desde sus orígenes. Pero no es solamente ese el objetivo de una genealogía. Las genealogías en la cultura hebrea tiene el objetivo de hacer un punto, de demostrar algo muy importante. ¿Y qué es lo que Mateo nos está demostrando al presentarnos la genealogía del Señor Jesús? Nos está enseñando que Jesús es hijo de David y que es hijo de Abraham. Que Jesús es un nuevo comienzo y cumplimiento en la historia de la salvación. Mateo tiene que demostrarnos a nosotros, ese es su objetivo, que genealógicamente Jesús procede de ciertas figuras en la historia bíblica. Él va a encontrar obstáculos al presentarnos todo esto, que él tiene que superar estos obstáculos ante su audiencia. Y uno de ellos, obstáculo muy serio, es que Jesús iba a nacer de una madre con circunstancias dudosas, lo cual en la cultura judía es prácticamente un escándalo. La palabra genealogía que estamos usando en esta noche, aplicada al origen del Señor Jesús,
Es la misma palabra usada en griego en la Biblia que conocemos con el nombre de Septuaginta. Se llama Septuaginta porque fue traducida del hebreo al griego por 70 sabios judíos de la antigüedad. Y fue tan lindo ese acontecimiento que cuando esos 70 sabios presentaron cada uno su traducción del hebreo al griego de la Sagrada Escritura, coincidieron en que estaban presentando exactamente lo mismo. Ese es el origen de la versión griega del Antiguo Testamento que conocemos con el nombre de la Septuaginta. Ellos usan la palabra Génesis cuando hablan del principio de la creación, cuando dicen al principio, en el génesis de las cosas. La palabra que usan en griego es la misma que está usando Mateo para hablar de este es el principio del nacimiento del Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque Mateo está haciendo el punto, está demostrando que en Jesús se está dando un nuevo principio, se está dando un nuevo comienzo, está surgiendo una nueva creación. Y desde el punto de vista de las gafas judías y de los oídos judíos, cuando un judío escucha la palabra Génesis, se remonta inmediatamente al origen de la creación en el libro del Génesis, que ellos conocen muy bien. Y entonces, al ver la misma palabra usada al principio de la genealogía del Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo, ellos se dan cuenta como judíos de que están frente a un acontecimiento que está marcando un nuevo principio, una nueva creación. La genealogía o principio y nuevo comienzo, que de la misma manera Adán impactó un nuevo mundo, también Jesús impactaría un nuevo mundo, lo que les acabo de explicar. El mundo surgió por la palabra creadora de Dios, y la palabra que usa la Sagrada Escritura para narrar eso al principio es la palabra Génesis en griego, y es la misma que usa San Mateo. ¿Por qué estoy yo recalcando tanto eso? Porque ustedes estarán pensando, sí, Padre, ya lo has repetido 3 veces, pero eso tiene un objetivo de parte mía. Y el objetivo es que ustedes no pierdan sus gafas judías y sus audífonos judíos. Y lo vuelvo a repetir, el nacimiento del Señor Jesús marca un nuevo principio en la historia de la humanidad. Es una nueva creación y por eso nosotros en el Señor Jesús nos consideramos nuevas criaturas. Miren cómo dice el libro del Génesis, en el capítulo 5, versículo 1, dice así: esta es la lista de los descendientes de Adán. Y Mateo, en el versículo 1 de su capítulo 1, dice: esta es una lista de los antepasados de Jesucristo.
como ustedes ven, está paralelizando su punto, su demostración con el libro del Génesis. Y recuerden que eso los judíos se lo llevan así al vuelo. Mateo menciona inmediatamente dos nombres muy importantes que son el nombre de David y el nombre de Abraham. Por la sencilla razón de que con David y Abraham Dios había pactado dos alianzas muy importantes en la historia religiosa del pueblo de Israel. Recuerden que con Abraham fue una alianza que incluyó una triple promesa que nosotros estudiamos en el curso anterior. Y la promesa, recuerden, fue de una nación grande, una tierra y un reinado con una bendición. Y ese reinado con esa bendición se dio en David, con el cual Dios también pactó una alianza. Recuerden que a David Dios le prometió que su cetro, su trono, duraría para siempre. Por eso es de vital importancia para San Mateo demostrar que Jesús es del linaje de David y del linaje de Abraham. ¿Qué es lo que esto significa? Lo que esto significa es que Jesús, como un nuevo comienzo, está haciendo el cumplimiento de la alianza. Recuerden que la alianza está, yo lo he comparado antes, como la columna vertebral de la Sagrada Escritura. La ley y los profetas, que son muy importantes también, le sirven de auxiliares al tema de la alianza. La ley para recordarnos cómo es que debemos comportarnos para cumplir con los términos de la alianza, y los profetas para tirarnos de la oreja siempre que nos estamos apartando de los caminos del Señor, del cumplimiento de la alianza. Nosotros, para que ustedes lo puedan refrescar en sus memorias y en sus casas, nosotros podemos encontrar la alianza de Dios con Abraham en el capítulo 12 del libro del Génesis. Perdónenme, en el capítulo 12 del libro del Génesis y también en el capítulo 15, el capítulo 15 entero, donde aparecen las alianzas de Dios con Abraham. Lo vuelvo a repetir, el capítulo 12 del Génesis y el capítulo 15, donde hay dos alianzas entre Dios y Abraham. Y la alianza con David la van a encontrar en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. ¿Por qué es importante tener en cuenta esas dos alianzas con Abraham y con David? En primer lugar, es a través de la alianza con Abraham que Dios se constituye como el Dios de Israel, e Israel se constituye como el pueblo de Dios. Y así, con esta alianza entre Dios y Abraham, empieza la alianza con Dios y todas las naciones de la tierra, como vamos a ver un poquito más adelante, porque esto eventualmente va a incluir a todos los gentiles, es decir,
a todos los no judíos. Y con el rey David, porque el rey David es el rey por excelencia del pueblo de Israel, hasta el punto de que David se convirtió como en un tipo, en una figura, en un símbolo del futuro Mesías. Yo les quiero recordar, por ejemplo, recuerden cuando Jesús entró en Jerusalén el domingo de Ramos desde el Monte de los Olivos, cómo lo saludó la multitud, le decían, Hosanna al Hijo de David. Recuerden también al ciego de Jericó, cuando le pedía el milagro para su curación, y le decía, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Como ustedes ven, el título de Hijo de David era un título reservado para el Mesías, y así Jesús es el Hijo de David. Esto es lo importante en demostrar Mateo en la genealogía, el hecho de que Jesús es descendiente de Abraham y es descendiente de David, que en la cultura judía se refiere a estos dos hechos como de que Jesús es hijo de Abraham e hijo de David, lo cual quiere decir descendiente de Abraham e descendiente de David. Ambas alianzas, tanto la alianza con Abraham como la alianza con David, incluye a los gentiles, pecadores y no pecadores. Todos somos pecadores, pero yo les quiero pedir desde ahora que tengan en cuenta el hecho de que incluye a los pecadores, porque es precisamente a través de la redención en Jesús que nosotros vamos a encontrar la purificación, el perdón, la redención de nuestros pecados. Lo importante en una genealogía era esta: ¿quién es tu padre? Yo les voy a confesar esto, o voy a compartir esto con ustedes. Yo vengo de una cultura donde con frecuencia se escucha a la gente decir, ay, por fin conocí a Juancito el de Mingo. Quiere decir que eso es Juancito, el hijo de su papá que se llama Mingo. Entonces, esa referencia ya está diciendo quién es Juancito. Y sobre todo se usa eso cuando el papá es un hombre de bien, un hombre serio, un hombre bueno, un hombre honesto. Y dice, mira, tú ves a ese que va ahí, ese es Manuel, el hijo de Ricardo. Ya eso dice que Ricardo es un hombre bueno, honesto y honrado. Y en la Sagrada Escritura, ese es el objetivo, eso es la importancia de una genealogía, de establecer una genealogía. ¿Quién es tu padre? Esto fue así antes de la destrucción del templo en el año 70. ¿Por qué razón? Porque después de la destrucción del templo se perdieron los archivos, porque con la destrucción del templo se quemaron también los archivos del templo de Jerusalén. Entonces ya nadie sabía quién era el papá de nadie. Pero para los judíos, de una historia milenaria y observadora, ellos sí decidieron que era lo importante en una persona para ser judío, y es ¿quién es tu madre? ¿Por qué razón? Porque padre de uno puede ser cualquiera, pero solamente una mujer puede dar a luz a un niño. Entonces, después de la destrucción del templo, lo importante para saber si una persona realmente era judía o no, era ¿quién es tu madre? Entonces, ustedes van a ver lo lindo que es el papel de María como madre de Jesús, judío, descendiente de Abraham y de David, a través también de su padre en la tierra, José. En la genealogía, lo importante es demostrar algo.
Y ahora yo quiero volver al tema de la proclamación del Evangelio de esta genealogía en la misa cuando aparece. Nunca digan, ay, ese Evangelio tan aburrido con tantos nombres. Porque el objetivo de una genealogía es demostrar algo. En este caso, Mateo está diciéndonos que la genealogía de Jesús está dividida en 3 grupos de 14 generaciones. Miren qué cosa tan importante. Mateo nos presenta la genealogía de Jesús dividida en 3 grupos de 14 generaciones cada grupo. Esto quiere decir algo. Recuerden que 14 dividido por 2 es 7. Y el número 7 es en la Sagrada Escritura el número de la perfección. Para los judíos, los números son muy importantes. Por eso ustedes van a encontrar con frecuencia la aparición de una manera muy importante de números en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, recuerden a Pedro preguntándole al Señor, Señor, si mi prójimo me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? 70 veces. Y Jesús le dice, yo no te digo hasta 70 veces, sino hasta 70 veces 7. O ven, el 7 multiplicándose por sí mismo, lo cual implica perfección de perfección. Con lo cual nosotros aparecemos invitados a perdonar siempre a todas las personas. Estos 3 grupos de generaciones, de 14 generaciones, para que ustedes los puedan también ver claro cuando ustedes se sienten en su casa con su material a estudiar esta lección. Va a aparecer así. El primer grupo es de Abraham a David. Y eso está en Mateo 1, 2 al 6, versículos del 2 al 6. El segundo grupo, de 14 generaciones también, va desde David hasta la deportación a Babilonia. Y eso está en Mateo 1, versículos del 7 al 11. Y el tercer grupo de 14 generaciones aparece, es la de la deportación hasta Jesús. Eso está en Mateo 1, versículos del 12 al 16. Con eso, yo quiero que ustedes noten 2 realidades. La primera es que con Jesús comienza la 7ª generación. Con Jesús comienza la 7ª generación. Miren, yo les quiero leer Gálatas. En el capítulo 4, versículo 4, lo siguiente: pero cuando se cumplió el tiempo, esto lo que quiere decir es, cuando llegó la perfección de los tiempos, eso es lo que está diciendo San Pablo a los Gálatas, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para dar libertad a los que estábamos bajo esa ley, para que Dios nos recibiera como a hijos.
Miren qué interesante que San Pablo dice, cuando llegó el perfeccionamiento de los tiempos, ahí fue que nació Jesús, lo cual está haciendo una referencia al hecho de que con Jesús se inicia la séptima generación. También yo quiero que ustedes noten lo siguiente. Mateo no da nombres en el periodo transcurrido desde el final del cautiverio en Babilonia hasta el nacimiento de Jesús, por la razón que les voy a decir ahora, que es muy importante. Mateo y Jesús también, pónganse las gafas judías y los audífonos judíos, eran de la mentalidad de que el cautiverio babilónico no terminó con la salida de Babilonia. ¿Por qué razón? Porque el pueblo siguió pecando. Ellos seguían en un exilio espiritual. Y esto es muy importante tenerlo siempre en cuenta, por la sencilla razón de que el profeta Daniel es el que nos habla en su libro, diciendo que tuvo una visión con uno de los arcángeles, y que en esa visión él le habló al arcángel, diciéndole que le hablara a Dios: nosotros hemos pecado mucho y seguimos pecando, dile a Dios que tenga compasión y que ya nos libre de esta esclavitud, de este cautiverio. Y el ángel le respondió al profeta Daniel las siguientes palabras. Le dijo: el cautiverio va a durar 70 semanas 7 veces, lo cual quiere decir los 70 años que duró el cautiverio multiplicado por 7 da 490 años de exilio espiritual, que fue el número de años entre el final del cautiverio en Babilonia y el nacimiento del Señor Jesús. Ustedes ven el punto. Fíjense, el arcángel le dijo esto: serán 70 semanas de 7 días. Es un símbolo de 70 años por 7, que da un número de 490 años. 490 años es el número de años que transcurrió durante el final del cautiverio en Babilonia y el nacimiento del Señor Jesús. Pero se considera que esos 490 años fueron 490 años de cautiverio espiritual, porque todavía el pueblo seguía pecando y tenían necesidad grande de que naciera el hijo de Abraham, hijo de David, el Mesías Redentor. Y eso es lo que está implicado en todo esto. Los números tienen una gran importancia en el pueblo judío. Fíjense, ellos no tenían números en su sistema educacional. Ellos tenían un alfabeto de 22 consonantes. Entonces, a los números se le buscaba un equivalente en las letras. Permítame explicar, por ejemplo, si fuera en nuestro caso, la A equivaldría al número 1, la B equivaldría al número 2, la C al número 3, la D al número 4 y así sucesivamente. Entonces los judíos jugaban con estas letras y con estos números hasta el punto de que ellos diseñaron un sistema espiritual judío
que se conoce con el nombre de Cábala. Y es esto, el saber usar estos números, los equivalentes de números para dar nombres, enseñanzas de muchos tipos. Entonces, fíjense, en este alfabeto de 22 letras, que son consonantes todas, el nombre de David, como se representa, es DVD, como DVD, como la película que usamos ahora en un disquito, DVD. ¿Por qué? Porque DVD es 4 más 6 más 4, eso es David, DVD. ¿Qué quiere decir eso? 4 más 6 más 4 son 14, y 14 es 2 por 7. Ustedes ven cómo está jugando aquí la perfección en torno a lo que Mateo está haciendo con el pueblo judío cuando les está dirigiendo este evangelio. Y por eso es que nosotros tenemos que tener, nosotros decimos en mi país, en la República Dominicana, tenemos que estar con las orejas paradas, decimos así, con los oídos atentos, con los oídos judíos, para escuchar en judío, y con las gafas judías para poder ver en judío. ¿Por qué tanta insistencia en David? ¿Cuál es la importancia de David? Para el pueblo de Israel, David representa los días gloriosos del reino y la promesa de un trono eterno. Recuerden que Dios le prometió a David un trono eterno. Y nosotros sabemos que nadie puede tener un trono eterno, porque solo uno es eterno, que es Jesús. Y Él es el Hijo de David. Y el Antiguo Testamento anunció al Mesías como al Hijo de David. Recuerden otra vez lo que les mencioné del Domingo de Ramos, Hosanna al Hijo de David, y la petición del ciego, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Dios dijo a David que uno de sus descendientes se sentaría en el trono para siempre. Eso, para que ustedes lo busquen y lo mediten bien, está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Y les vuelvo a recordar que nadie se puede sentar en un trono para siempre, porque nadie es eterno, sino solo Jesucristo el Señor. Recordemos una vez más que los judíos entendían todo esto perfectamente, pues ellos conocían muy bien el Antiguo Testamento. El tercer grupo de 14 generaciones comienza con la deportación a Babilonia. ¿Por qué menciona Mateo la deportación a Babilonia sin mencionar nombres durante ese periodo? Y sin mencionar tampoco el retorno. Ya yo les expliqué que la respuesta la podemos encontrar en el libro del profeta Daniel. Específicamente, estudien el capítulo 9 del profeta Daniel, donde se habla de la duración del exilio en Babilonia como de 70 semanas, de 7 días, equivalente a 490 años hasta el nacimiento de Jesús.
En la mente de Jesús, Israel estaba todavía en un exilio espiritual. Yo les quiero recordar, por ejemplo, como un ejemplo, la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo está representando a Israel, que se fue por sus pecados, por ser desobediente, trayendo vergüenza a su padre y a toda su familia y a toda la población. Se fue lejos el hijo pródigo y sufrió mucho como sufrió Israel. Y Jesús entonces les ofrece en la parábola la solución. Y les dice, y el hijo se dijo un día, yo sé dónde yo voy a encontrar compasión, en la casa de mi padre. ¿Por qué razón? Porque el hijo sabía que el padre era compasivo, que era misericordioso, que era bueno, y por eso se atrevió a volver. Y el padre los recibió con amor en contra de la reacción del hijo mayor. ¿Esto qué está implicando? Esto está implicando que no solamente el antiguo pueblo de Israel pecó, está implicando que todos somos pecadores y que todos somos siempre invitados a retornar al Padre. Y eso es lo que Jesús le está diciendo al pueblo judío. Y Mateo presenta a un Jesús que en su mentalidad el pueblo judío todavía estaba en el exilio babilónico por todavía el apego al pecado y a las prácticas paganas. Y Mateo quería que nosotros viéramos eso. En las genealogías no se solía mencionar mujeres. El hombre era la cabeza importante de una familia. Y en las genealogías se mencionaba al padre, no a la madre. No se mencionaban mujeres en las genealogías. Sin embargo, en la genealogía de Jesús, Mateo sí nos menciona a 4 mujeres, lo cual es de suma importancia porque las 4 mujeres que él escoge para incluir en la genealogía del Señor Jesús son mujeres de reputaciones dudosas. Miren qué curioso. De reputaciones cuestionables. ¿Por qué digo yo eso? Fíjense, la primera mujer que él menciona es Tamar. ¿Y quién era Tamar? Tamar era la esposa de uno de los hijos de Jacob, que se llamaba Judá. Tamar se dio cuenta que su esposo no producía hijos. Y para una mujer en la cultura judía era una vergüenza y una desgracia no poder tener hijos. Y entonces, ¿qué hizo ella? Ella fingió ser una prostituta, que no lo era, pero ella fingió ser una prostituta y se acostó con su suegro, con Jacob, del cual ella quedó embarazada. Y con eso se borró su afrenta y su vergüenza de ser una mujer estéril en el pueblo de Israel. Porque nunca se creía que era el hombre el que no daba hijos, sino siempre la culpa caía encima de la mujer. Pero ella se dio cuenta que su marido era el que era estéril
y ella quería tener su hijo para superar su vergüenza. O sea, como ustedes ven, es una mujer, para decirlo menos, endiablada. En lenguaje otra vez dominicano. Entonces, así aparece Tamar como una mujer de una reputación dudosa, comprometida. ¿Cuál es la segunda mujer que menciona Mateo en la genealogía del Señor Jesús? Se llama Rahab, que ustedes la recuerdan. Ella era una prostituta cananea. Menciona también Mateo, si ustedes recuerdan, Rahab era la que ayudó a los judíos en Jericó con la toma de la tierra prometida. La tercera mujer es Ruth, que era una mujer moabita que se casó con un judío y llegó a ser ella la tatarabuela del rey David. La cuarta mujer, Mateo ni siquiera le da un nombre, ni se ocupa de mencionarle el nombre. Nosotros sabemos su nombre, que Mateo la presenta solamente como la mujer de Urías. Nosotros sabemos que ella se llamaba Betsabé. Ustedes recuerdan que David, cuando la vio desde una ventana que se estaba bañando, se enamoró de ella y preguntó quién era. Le dijeron que era la mujer de su soldado Urías. Entonces mandó a que pusieran a Urías en la fila del frente de la batalla, en el sitio más peligroso, para que lo mataran y así él quedarse con la mujer. Entonces, él tuvo un hijo ilegítimo con esa mujer, el rey David. ¿Y quién fue ese hijo ilegítimo? El grandísimo rey Salomón. ¿Por qué hace Mateo esto? ¿Cuál es el mensaje que Mateo nos está incluyendo en esa genealogía, metiendo a esas mujeres de dudosa reputación? El mensaje es este a los judíos: ustedes no rechazaron a Salomón a pesar de todo ese pasado, y ustedes no tienen por esa misma razón derecho a rechazar a Jesús, porque María su madre lo concibió no de su marido San José, sino por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero eso echaba una sombra de dudas sobre María como mujer santa y buena, como esposa fiel y solícita. Otra vez, hay aquí una alusión, una inclusión de pecadores y de gentiles en la familia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nunca debemos sentirnos desmerecedores del amor y del favor de Dios, porque Dios nos quiere a todos y a todos nos llama para la condición de ser hijos suyos, redimidos por su Hijo Jesús. Mateo nos presenta también, con todo esto, en la genealogía del Señor Jesús, unos paralelos con la vida de Israel. Veamos, por ejemplo, en esa genealogía, él menciona a Jacob, que era el padre de José. Ustedes se acuerdan el José que fue a Egipto e interpretaba sueños. En el Antiguo Testamento, y menciona a un José del Nuevo Testamento que es
también hijo de un hombre llamado Jacob. El padre de José, el esposo de María, se llamaba Jacob. Y el José del Antiguo Testamento que fue a Egipto se llamaba Jacob. Como ustedes ven, ahí hay un paralelo con el Antiguo Testamento, lo cual significa gafas judías y audífonos judíos. Miriam, que era la hermana de Moisés, es un nombre que lo que quiere decir es María. Y María es el nombre de la madre de Jesús. Como ustedes ven, lo que hace Mateo es crear paralelos en esta narración con el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Para que los judíos vieran que lo que estaba pasando era el cumplimiento del Antiguo Testamento. Eso es lo que está incluido en esta genealogía que Mateo nos presenta del Señor Jesús. María estaba comprometida con José. Ella no era su mujer de cama. Ella estaba comprometida con José. ¿Qué es el compromiso en el pueblo judío? Es el período entre la alianza matrimonial y el llegar a vivir juntos, que era un período que podía durar hasta un año entero. Este compromiso se podía terminar solamente por muerte o por divorcio. O sea que, como ustedes ven, prácticamente era un matrimonio. María pudo haber terminado muerta a pedradas, matada a pedradas, si José la hubiera denunciado. Pero la Biblia nos dice que José era un hombre justo y bueno y santo. Cualquier otro hombre que su mujer le haya dicho que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo, se iba a enfurecer y la iba a exponer públicamente y se iba a divorciar de ella. Pero lo único en ese caso no hubiera sido el divorcio, sino que hubiera sido también la muerte de María, porque la ley del Antiguo Testamento especifica que cuando una mujer le era infiel a su esposo, tenía que ser arrastrada fuera de los muros de la ciudad y matada a pedradas. Entonces José no quiso exponer a María a eso, y él se quedó callado y la recibió en su casa. Pero ahora yo les quiero presentar a ustedes otro ángulo. ¿Quién creen ustedes que pensó José que no era digno? Si José conocía bien a María y sabía que era una mujer santa y buena y obediente a Dios, y que por eso él se comprometió con ella, él la conocía bien y sabía que no era una mujer de estar cometiendo barbaridades, gracias, sino que ella era una mujer respetuosa de Dios, respetuosa de sí misma, respetuosa de su prometido, respetuosa de la comunidad. José, avisado sobre el acontecimiento divino del embarazamiento de su prometida María, al darse cuenta que un milagro muy grande estaba teniendo lugar, él, que era un hombre bueno y humilde, no se sintió digno de aparecer como un actor, como un partícipe directo de un misterio tan grande, de un acontecimiento tan grande. Y la iglesia lo que piensa es que a quien José encontró no digno de esa unión no fue a María,
sino a Él mismo. Miren qué humildad tan bonita y tan grande. Por eso yo les quiero mencionar que hay dos teorías. Una teoría que duró mucho tiempo es la teoría de la sospecha sobre María por adulterio y que José se quería divorciar de ella. Pero la segunda teoría es la teoría de la reverencia, la cual nos dice que José, informado sobre el milagro divino, se considera a sí mismo indigno de tan alto honor y por eso él considera apartarse humildemente y en silencio. Y así San Mateo prepara a su audiencia para un gran anuncio. Una virgen lleva en su vientre al Mesías. Ustedes recuerdan que hay una profecía en el profeta Isaías que dice que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y que le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Permítanme ahora enfatizar aquí algunos paralelos entre los dos José. Recuerden que ya les mencioné que hay un José del Antiguo Testamento, que era el hijo de Jacob. Ustedes lo pueden encontrar en Mateo 1:18 para que lo comparen, para que hagan el paralelo. Mateo 1:18 y Génesis 30:24. Fíjense que les voy a dar siempre dos citas, una del Nuevo Testamento, específicamente de San Mateo, y otra del Antiguo Testamento, para que vean los paralelos entre los dos Josés. El primero es el mismo nombre, y lo encuentran en Mateo 1:18 y Génesis 30:24. El segundo paralelo es que los dos tienen padres llamados Jacob, y lo encuentran en Mateo 1:16 y en Génesis 30, del 19 al 24. Otro paralelo es que Dios les habló en sueños a los dos. Y esto ustedes lo encuentran en Mateo 1:20 y 21. Y Génesis 37 del 5 al 11. Otro paralelo es que ambos son justos y castos. Ambos son justos y castos. Y lo encuentran en Mateo 1:19. Estos paralelos es muy importante que ustedes los estudien con calma después, para que ustedes vean cómo Mateo le está presentando todo esto a los judíos. Y todo eso lo que quiere decir, todos esos paralelos con el Antiguo Testamento, lo que quiere decir es que Jesús revive la vida de Israel. Jesús le crea a Israel una nueva vida. A través de estos paralelos
que nos presenta Mateo. Todo esto sirve para mostrar el cumplimiento de la promesa antigua, que dice así: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Esa cita ustedes la encuentran en Isaías 7:14. Que por supuesto ustedes recuerdan también que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y Mateo lo presenta al Señor Jesús como el que estará siempre con nosotros y que nunca nos dejará. Eso ustedes lo encuentran en Mateo 28, del 19 al 20. Eso aparece en la escena ya casi de la ascensión, cuando el Señor dice: yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Él nunca nos abandonará. Mateo 28, 19 y 20. Veamos el sentido literal que tiene esto. ¿De dónde proviene esto? Yo les voy a dar una cita del segundo libro de los Reyes. Que está hablando del rey Ezequías. Y yo les voy a leer esa cita del libro de los Reyes, del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 18, versículos del 1 al 6. Pongan atención. En el tercer año del reinado de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Ezequías comenzó a reinar. Tenía entonces 25 años de edad y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abi y era hija de Zacarías. Los hechos de Ezequías fueron rectos a los ojos del Señor, como todos los de su antepasado David. Él fue quien quitó los santuarios paganos, hizo pedazos las piedras sagradas, rompió las representaciones de acera y destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho y a la que hasta entonces los israelitas quemaban incienso y llamaban Nehustán. Ezequías puso su confianza en el Señor, el Dios de Israel. Entre todos los reyes de Judá que hubo antes o después de él, no hubo ninguno como él. Permaneció fiel al Señor y nunca se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Por eso el Señor le favorecía y le hacía tener éxito en todo lo que emprendía.
¿Por qué yo he querido leer esto? Por la sencilla razón de que yo los quiero volver a traer a qué debemos hacer para entender bien la Escritura. Ustedes recuerdan que yo les expliqué que tenemos nosotros que tener en mente el sentido literal de la Escritura y el sentido espiritual. Entonces, el sentido literal es lo que acabamos de leer respecto al rey Ezequías. ¿Cuál es el sentido espiritual? En primer lugar, ¿de qué manera se refiere eso al Señor Jesús? Y es de la manera de que todo eso, toda esa perfección, se haría cumplida y patente y clara en el Señor Jesús. ¿Y de qué manera nos afecta eso a nosotros? Que nosotros, al ser discípulos del Señor Jesús, bautizados con el agua y con el Espíritu Santo, tenemos que imitar en nuestras vidas esas cualidades de obediencia a Dios y de cumplir con nuestras acciones lo que es la voluntad de Dios. ¿Y de qué manera se refleja esto en el futuro? Esto es lo que nos va a llevar por el camino de la luz hasta la mansión celestial. Y eso es lo que Mateo nos presenta en esta genealogía del Señor Jesús como el cumplimiento y la nueva creación. Recuerden, la cita es 2 Reyes 18, 1-6. Eso es el final del exilio y el rompimiento de las cadenas. Esa obediencia perfecta a Dios. Fíjense que Jesús nos salvó a nosotros en la cruz como un acto perfecto de obediencia a su Padre, con lo cual tuvo lugar lo que se llama el misterio pascual, que es el cumplimiento, el haber traído a su perfección todas las promesas del Antiguo Testamento. Yo les quiero ahora presentar algunas notitas de interés. Yo para eso les voy a leer ahora en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, los versículos 24 y 25, que dicen así: Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Pero no vivieron como esposos hasta que ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. ¿Qué quiere decir ahí la palabra hasta? Que en griego es eos. Esa palabra griega eos no está implicando una acción posterior. Me explico. Cuando se dice aquí que José no vivió como esposo con María, sino hasta que ella dio a luz a su hijo, eso no quiere decir que después que ella dio a luz al niño Jesús, ellos convivieron maritalmente. Esta es una palabra muy triquiñuelita en
en todo lo largo de la Sagrada Escritura. Esta palabra se usa en muchas ocasiones y nunca indicando que después de eso sigue una acción posterior. Entonces, lo que yo les quiero decir con esta nota de interés sobre esa aseveración es que en la enseñanza de la Iglesia, María es una virgen perpetua. Esto nosotros lo expresamos con las siguientes palabras. María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Por ejemplo, las palabras que aparecen en el Evangelio de los hermanos y las hermanas de Jesús, eso no quiere decir que José y María tuvieron hijos. Esas palabras de hermanos y hermanas es la misma palabra usada para primos y para otros parientes. Eso es muy común en la cultura del Oriente Medio. Yo les he dicho a ustedes que yo procedo por parte de mi madre de una familia libanesa. Mis familiares libaneses no llaman primos a los primos, se refieren a ellos como hermanos. Y a mí mi abuelo libanés muchas veces me decía, mira papá, me decía, tú eres mi hijo y tú me tienes que oír a mí. Tú eres mi hijo. Yo no era el hijo de él, pero él era el papá de mi mamá, lo cual a él, en su cultura, lo constituía en mi papá y yo le tenía que obedecer porque él era mi papá. En su mentalidad libanesa, él era mi papá. Entonces, yo veía a los otros árabes de mi comunidad libanesa y palestina en mi pueblo, que ellos no se llamaban primos unos con otros, se llamaban hermanos. Y decían, mira ese que va a ser hermano mío. Y uno se confundía porque uno sabía que no eran hermanos sino primos. Pero esa es la cultura. Les explico esto para que ustedes tengan esto en cuenta, porque ustedes van a encontrar varias veces una alusión al hecho de que estaban los hermanos y las hermanas de Jesús, y la gente en su pueblo decía, y nosotros lo conocemos a él, que él es el hijo del carpintero, de José, y conocemos a sus hermanos y a sus hermanas que viven aquí entre nosotros. Entonces sepan eso, que María es virgen antes del parto, durante el parto, después del parto y siempre. María es una virgen eterna. Entonces, aquí no está diciendo que José y María tuvieron relaciones conyugales después que nació el Señor Jesús, sino que ellos no tuvieron nunca relaciones maritales. Entonces, yo con esto voy por sentada y por terminada la genealogía del Señor Jesús. Yo les di los 3 bloques de las 14 generaciones y les di las citas para que ustedes lo estudiaran en su casa. Bueno, entonces, gracias a todos por su asistencia, gracias a los que nos están mirando en el internet en diversos lugares. Les voy a pedir ahora que hagamos una oración y recibamos la bendición. Oremos. Dios de misericordia, gracias por estar con nosotros siempre, Señor. Te suplicamos, Dios bueno, que nos bendigas, que nos ayudes a vivir siempre de tu palabra, que nosotros veamos siempre, Señor, en el Señor Jesús, el cumplimiento de todas tus promesas, y que nosotros seamos con el Señor Jesús testigos de tu amor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias nuevamente y que sean muy felices. Adiós.